comienza Reconocer, el programa del equipo Praxis, en radiofrecuencia 808.com. Estás escuchando. Acá estamos otra vez al aire en Reconocer. esta lluviosa mañana tarde de este 25 de marzo, en un programa, ya ¿saben cuántos programas llevamos? 57 programas al aire. Es una maravilla esto, cómo transcurre el tiempo. Y bueno, y hoy un programa muy especial. Primero que nada, hay que celebrar la lluvia porque hace falta. ¿Tareas y cuáles actividades se hicieron? Contanos un poco porque has sido protagonista en algunas de ellas. Sí, yo lo que puedo hablar es que estuve en Paysandú, se hizo una actividad muy interesante de carácter regional, porque bueno, ahí vinieron poetas de Bella Unión, de Salto, de Jung, fue un grupito de Montevideo y después los locatarios de Santucero, y la verdad que fue una actividad muy interesante en cuanto a convocatoria de público, apoyos también de la Intendencia, que eso no siempre se logra, pero en esta ocasión se logró y se hizo en la Casa de la Cultura, como se decía antiguamente. Ahora tiene un nombre que creo que es Centro Regional de Cultura o algo así, que hicieron un circuito de centros de la cultura de cada departamento, y bueno, y ahí estuvimos. Y después también la Casa de los Escritores organizó una actividad en Casaballe, que por lo que me comentaron y estuvo muy interesante porque claro, fue más bien alejada de los circuitos intelectuales y poéticos, y asistió gente del barrio que tiene inquietudes poéticas, literarias, y fue muy interesante la puesta a punto de qué es lo que pasa ahí, ¿no? En cuanto a la poesía y en cuanto a cómo se vive, y siempre es interesante escuchar esas experiencias. ¿Y cómo se han generado en distintas partes? Hoy de mañana veía en Facebook, no lo había visto, un posteo, una cosa de un entrañable amigo, principalmente Sheila y mío, que hace ahora años que no nos vemos personalmente, que es Gigi Cachilleneux, un coreógrafo rumano, francés, italiano, ruso, con múltiples nacionalidades, que ha estado mucho en Chile, que lo conocimos acá en Montevideo, y es realmente un intelectual, una persona exquisita, y él hacía también se considera a sí mismo un artista global. Claro. Él es bailarín, coreógrafo, director muy exitoso en Europa, pero se considera un artista global. Entonces, desde el living de su casa grabó un posteo leyendo poesía en homenaje al Día Internacional de la Poesía, con toda una que lamentablemente no entiendo francés, me encantaría, con toda su manera de ser y su grandilocuencia y su gesto, y saca los lentes y se pone los lentes e interpela a la cámara, y tiene unos pajaritos añadidos que le vuelan por arriba de la cabeza y se los espanta y se pone un gorro mientras va leyendo la poesía, que me parece que, bueno, me encantó de mañana, me encantó la musicalidad del idioma, aunque no entiendo francés, pero es toda una performance, impresionante a través de las imágenes de Facebook, claro. Porque es sí, es maravilloso. Pero muy sencillo, está sentado en una mesa con su casa al fondo y leyendo, es él leyendo con sus lentes, claro. y todo su glamour francófono. Maravilloso. Vaya un saludo acá a la distancia a este gran amigo, gran artista, porque en realidad la poesía tiene la potencia de meterse en todos los intersticios de cualquier disciplina artística. La poesía no es si bien podemos decir que es una forma de arte específica, con sus reglas, con sus métodos, con sus métricas, con su transgresión a la métrica, con su historia, pero también es una pulsión en sí misma que está presente en lo que uno baila, en lo que uno canta, en lo que uno... Sí, claro. Se podría tomar como un elogio cuando te dicen, no sé, una obra de teatro es muy poético, o una película que también, ¿no? Siempre está como eso atrás.
lo que sostiene las cosas, bueno, yo porque escribo poesía y me parece que es así, pero lo que sostiene todo, por más que no haya ni siquiera palabra escrita, porque en la imagen también es la poesía. Yo creo que es así. Se inventó esa palabra poética como para darle un fonema distinto a esto, pero en definitiva estamos hablando de la misma cosa, de la pulsión de generar formas que permitan expresar sentimientos, emociones y estados de ánimo, y aún opiniones vinculadas con sentimientos, opiniones y estados de ánimo. Exacto. Que no son fáciles de escribir de otra manera, que necesitan una mirada y un enfoque distinto para poder tener un lugar en la tierra. Yo creo que hay un tema, digo, capaz que voy a decir una cosa muy cuestionable, pero me parece que el tema de la poética, a mí particularmente me parece que a veces coreografía con poética y a veces no, y en realidad hablando de esto, ¿no? Haciendo una mirada de esto, me parece que el tema lo vincularía con un hilo conductor, con un hilo conductor que no necesariamente está escrito ni está visible ni nada que se le parezca, pero que en mi cabeza funciona, porque además todos hemos, yo no soy poeta, pero en alguna medida sabemos lo que significa, digamos, todo lo que está vinculado con la escritura desde el punto de vista artístico, porque lo hemos estudiado en nuestras épocas, sobre todo liceales, y después seguimos, digamos, frecuentando y visitando autores, o la poética, que incluso está vinculada con otros formatos y otras estructuras de la escritura. Entonces, me parece que eso nos signa de alguna manera, nos genera un conocimiento o nos da una información, incluso todo el tema que está vinculado con las canciones, ¿no? Con escuchar canciones que tienen una poética, que tienen una narración determinada, por más que se canten. Y no sé, me parece que ahí hay un vínculo con eso, ¿no? Como con un hilo conductor, con un hilo claro. Que nos genera, digamos, como una base, como una contención, si se quiere, que no necesariamente el resto del arte seguimos ese hilo de manera ordenada, con un inicio, un desarrollo y un final. Simplemente es un hilo que lo tomamos y vamos y venimos, pero que nos guía. La poesía en sí mismo tiene una musicalidad por ahí, ¿no? Y una manera de estar en el mundo. A veces, aunque no sé, me pasó hoy de mañana con Gigi, que no entendía lo que estaba diciendo, y sin embargo sí entendía, sí me transmitía una sensación poética. Me pasó hace 3 o 4 años con la Divina Comedia. Yo leí trabajosamente la Divina Comedia en mi juventud, con varios intentos consecutivos de acceder, y entiendo racionalmente, pero nunca llegué a empatizar con la poética de Dante, y no sabía por qué, hasta que hace como 4 años escuché en un posteo un pedacito de el infierno de Dante, la entrada al infierno de Dante, leída por Vittorio Gassman en italiano, una cosa que tenía muchos años, pero que me la crucé en internet y quedé absolutamente estupefacto. Porque ahí estaba, aunque yo no entendía lo que estaba diciendo, entendía pobremente lo que hablaba, entre esa manera de leer del actor y el hilván de las palabras en italiano y la manera de decir, ahí estaba la poesía que yo no había entendido. Me hubiera quedado toda la tarde escuchando a Vittorio Gassman leyéndome la Divina Comedia, que es un privilegio que nos da esta. Y esto pasa, y me acuerdo también de Borges, y vaya hoy un homenaje, porque hoy es el inicio del Ramadán también, así que acaba un saludo a todos nuestros oyentes islámicos, que tenemos muchos de ellos, y me acuerdo de Borges cuando elogiaba esa poesía árabe con esa lengua de pájaros, decía Borges, que él no podía entender pero podía disfrutar. Así que bueno,
Saludos. Hay un tema que a mí me parece interesante, digamos, también mencionarlo, y es la dimensión que cobran algunos términos, ¿no? La poesía, el vocablo poesía, es utilizado para muchas más cosas que para definir exclusivamente la escritura de un poema o de algo que se tenga para decir. O sea, a veces se habla de poesía para significar lo bello, lo trascendente, lo sublime, lo que trasciende, digamos, más allá de la racionalidad. Y ¿no? es que de la belleza había que hablar cuando se Indudablemente, digamos, o sea, son todos términos a analizar. Y hay que invitar a Aristóteles y a Humberto Eco y a Totalmente, digamos, pero cuando uno quiere referirse a algo sublime, a algo que trasciende, digamos, toda la racionalidad, que es etéreo, que está vinculado con las emociones, con la sensibilidad exquisita, con la belleza más de acuerdo a la cabeza de cada uno, habla de poesía. Y sí, pero siempre tiene que, yo creo que la poesía tiene que ver, la belleza mete la cola en todos lados, a favor o en contra. Hasta para desvincularse el concepto de belleza se necesita tener un concepto de belleza para desvincularse de él. ¿Ah? Ahí vamos a tener unos encuentros con mucha posmodernidad, pero bueno. Bueno, pero con alguna, yo qué sé, con alguna de las partes de la posmodernidad, porque la definición, digamos, una de las definiciones de posmodernidad, digamos, no es tan radical como han generado algunas conductas algunos artistas. Sí. Sí, nunca nada es en realidad. Igualmente no escapamos sobre todo los de nuestra generación, no escapamos a habernos educado dentro de un esquema donde se manejaban determinados conceptos que quedaron, en mi caso por lo pronto, digamos, quedaron muy inmersos, porque además, digamos, tengo una madre muy especial que me ha transmitido cuestiones que han calado muy profundo en mi forma de ver las cosas y en mi forma de sentirlas. Todo el resto, obviamente, son cosas que van ocurriendo, que las vas integrando, digamos, pero la esencia de la educación recibida por cada uno es que queda impresa. Bueno, pero igual, ¿cómo le hubiera ido a Picasso con el cubismo si hubiera seguido ese concepto tan radical o algo por el estilo? Lo que pasa es que es algo que se va rompiendo y se va. Incluso ahora se está volviendo a. Parece que mucha gente se saltea todo el siglo XX y está volviendo a la belleza del siglo XIX. Eso es así. Es que en realidad, digamos, a ver, el arte en general es cíclico, ¿no? Claro. Todo en algún momento retorna. Claro. Sí. El tema es que según el área que abarquemos o que aborquemos no, porque el arte es inabarcable, pero o el conocimiento del arte es inabarcable, pero las rutas que transitemos, de todas maneras, siempre vamos a recurrir, digamos, a conocimientos previos y nos van a guiar, o el hecho de que digamos que eso no nos parece, también es significativo de todas maneras. Sí. Y hablando de significativo y saliendo un poco del tema de la poesía, muy feliz cumpleaños a nuestro Henry Durán, porque hoy es el cumpleaños de Henry Durán. Cumpleaños. Yo me comí el cumpleaños. Así que feliz cumpleaños, bueno, y mucho estrella y presidente del espacio cultural, Carlos Durán. Todavía no lo votamos, pero ya tenemos las listas prontas. Y también decirles que la poesía también va mutando y que el libro objeto es muy importante y que siempre pueden estar disponibles la posibilidad de adquirir los libros de nuestro poeta de cabecera, acá Diego Cubelli, tanto Rasgalo Blando, Orden y Cauce y otros más que debe tener por ahí escrito. Sí. No se pierdan la posibilidad de acceder, primero que nada, a la poética, pero segundo también al objeto en sí, que también es otro cauce que ha tomado la poesía en los últimos tiempos. Cómo se estructura en torno a un objeto.
Yo soy de aquella época de que decíamos que la poesía era para ser leída y ser hablada, y eso la poesía lo pone en cuestión también, y dice no solo. Sí, ¿no? Sí. Se trata de poner en cuestión todo, ¿no? Lo que se puede. Bueno, entonces tenemos muchos acontecimientos en estos días, esta semana. Ya tenemos uno máximo, que es ese cumpleaños dentro de la familia Radiofrecuencia 808. Pero tenemos también una instancia que se desarrolló la semana pasada, sobre la que vamos a volver, que es el Metropolitano, con una... Danos primero un pie general de lo que ocurrió en el Metropolitano, dónde fue el Metropolitano. En función de eso vamos a hablar sobre el mercado modelo, y después vamos a bajar unos testimonios que preparó Sheila, unas entrevistas que prepararon entre Ari y Sheila para compartir en el contexto del Metropolitano. Bueno, se desarrolló el 11º encuentro metropolitano de danza folclórica Simalambo, que es un evento que tiene características de un encuentro de confraternidad, donde todos los elencos mayoritariamente de la región metropolitana que trabajan en base a la danza folclórica, ya sean del sector socio-recreativo, amateur o profesional, participan con el objetivo de mostrar sus trabajos, de intercambiar lenguajes, propuestas, etcétera, conocerse incluso, porque en algunos casos recibimos elencos del interior de la República con la que no tenemos un vínculo permanente, y a veces hasta incluso los propios directores y los mismos bailarines no se conocen entre sí. Entonces se genera de esa manera un intercambio de experiencias, de modalidades, de mecanismos de trabajo, donde todos tienen la posibilidad de utilizar unos minutos de escenario para mostrar su trabajo y compartir un par de jornadas donde la danza folclórica se hace presente como elemento central. Y este año tocó en un espacio muy interesante, con una cantidad de potencialidades, ¿no? Que es nuevo también para el Metropolitano. Sí, el modelo abierto es una propuesta de la Intendencia de Montevideo que funciona dentro de las antiguas instalaciones del Mercado Modelo. Es un ámbito gigantesco, digamos, con un espacio enorme, muy, muy disfrutable, muy, muy, muy lindo para trabajar. Queremos, por otra parte, agradecer al coordinador de actividades, digamos, a Valentín Ríos, que vamos a estar entrevistándolo. Ya lo tenemos en línea. Está en línea. Porque verdaderamente es un placer poder trabajar con gente que efectivamente se ocupa de las cosas que necesitamos, que está pendiente de tratar de solucionarnos los asuntos que necesitamos que se ordenen y que se coordinen. No es en todos lados que ocurre lo mismo. En algunos casos hemos tenido algunas dificultades en ese aspecto, pero en este caso realmente ha sido un placer trabajar con Valentín y con todo el equipo de la gente de Modelo Abierto. Y bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a Reconocer Radio, este programa del equipo Praxis. Le damos la bienvenida a Valentín Ríos. Creo que el cargo es coordinador del proyecto Mercado Abierto, el ex Mercado Modelo, ¿no es así, Valentín? Sí, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? Gracias a ti por recibirnos, por darnos estos minutos, Valentín. Por favor, para mí es un placer. Gente que le pone el hombro a hacer de Montevideo una ciudad más rica en cultura. Hola.
tuvimos ahí un pequeño corte, pero este proyecto de mercado modelo ahora lo contará Valentín cuando podamos retomar el contacto, pero esto es un desafío enorme que parte del traslado del mercado modelo a la actual UAM, a la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, todo eso tan cuestionado, que tuvo tantas dificultades, pero que ahora ya es un hecho en sí mismo. Y que al trasladar toda la operativa del mercado modelo a una sede completamente nueva y diferente. Hola. Hola, ¿qué tal, Valentín? Estaba contando que este proyecto, este desafío del mercado modelo surge luego del traslado de toda la operativa hortifrutícola del mercado modelo a la unidad agroalimentaria, y que eso dejó como resultado un enorme cascarón vacío en torno a lo que era el mercado modelo y también a su área de influencia alrededor, todas esas calles que lo rodean, y que, bueno, el asunto era, desde hace ya un tiempo, tratar de encontrar la manera de llenar eso de vida. Exactamente. Digamos, quedó un gran problema que la Intendencia está hace años intentando convertirlo en una gran oportunidad. Ese es el desafío. Es un espacio urbano muy extenso. Pocas veces sucede que una ciudad se encuentra con situaciones de este tipo, en las que un área central de la ciudad, como es la zona del mercado modelo, queda desocupada, deshabitada por razones de bueno, en este caso, lo que ustedes comentaban, de mudanza o de cambio en el sistema de la distribución de las frutas y verduras del país. Y entonces, ante esta oportunidad, desde hace años la Intendencia está trabajando con el territorio, con los vecinos, con la idea de que este espacio pase a ser recuperado por la gente, con un carácter público, donde seguramente también haya emprendimientos privados, pero siempre con la perspectiva de poder darle al espacio un uso. Hola. Estamos en el mercado modelo, hoy llamado modelo abierto. Porque además estamos hablando de un enorme espacio en lo que es la nave, digamos, del mercado mismo, el edificio central del mercado, más toda una plaza que dieron a denominar campo, que era, creo que la plaza de camiones, de la operación de camiones del mercado, que es también enorme, y además de eso, un entorno de galpones y una zona aledaña que también es absolutamente inconmensurable y que está en este momento completamente vacía, y sumado a eso un enorme sótano que, cuando lo fuimos a ver en una recorrida que se hizo hace un año, ¿estás de nuevo en línea, Valentín? Sí, estoy acá. Estaba contándole a la gente, en este momento que tuvimos ahí un inconveniente, la inmensidad de lo que es, por un lado, la nave central, el edificio del galpón propiamente dicho, del mercado, más toda la plaza que denominaron espacio campo y que es absolutamente enorme también, más toda una cantidad de galpones que hay alrededor que todavía están vacíos, más un fantasmagórico sótano que ocupa toda la planta del galpón. ¿De cuántos metros cuadrados aproximadamente estamos hablando? Y estamos hablando de varias hectáreas. Sí, es enorme. Realmente es un espacio. Yo no sé si hay una idea clara en la audiencia del tamaño que tiene un galpón como el del mercado modelo, pero debe ser prácticamente una manzana, solamente el tamaño del galpón. Y a esa manzana
se le agrega una herradura alrededor de instalaciones adentro del propio galpón que podríamos llamar oficinas o salas, pero que le añade otro porcentaje. Yo el otro día decía con unos compañeros, no sé si en esto tengo razón, pero si todas las todos los espacios que hay en torno a esa herradura alrededor de la plaza del sector central del mercado, lo apiláramos uno arriba del otro, tendríamos un edificio como de 10 o 15 pisos de oficina. Sí, sin duda, sin duda. No, es una escala, es lo que comentaba más temprano. No estamos acostumbrados en una ciudad tan chica a tener un espacio urbano tan grande en el centro de la ciudad, y que ahora nos toca darle el mejor uso posible, siempre de cara a que sea un espacio aprovechado por la ciudadanía. Cuando existía el mercado modelo, evidentemente era un espacio que tenía un uso, una especificidad que hacía que digamos que en realidad el sector, el área esa fuera conocida o recorrida por las personas vinculadas a la actividad. Hoy tenemos una oportunidad de devolverle al barrio, al territorio y a la ciudad un espacio totalmente privilegiado, donde convivan distintas disciplinas artísticas, como hoy ya estamos en un intento de laboratorio empezando a hacer desde el año pasado. Sí, eso te iba a preguntar, Valentín. Tú gestionás todo este gran espacio desde el punto de vista de la cultura y el arte, y bueno, ¿cómo generás exactamente esta convivencia y esta diversidad de opciones en las cuales es como algo impensable visita el espacio? Y alucinante si uno lo visita y ve y está con todo eso alrededor, con todo lo que hay. Contanos un poco esa historia tuya, que en definitiva sos quien la hace posible, ese habitar. Sí, tal cual, digamos. Creo que el mercado modelo es, por un lado, producto del pensamiento y del trabajo de muchas personas, y por otro lado también, como sucede en las ciudades, hay ciertos hechos casuales que de alguna manera también van generando, van construyendo entornos, y el mercado modelo es un buen ejemplo de eso. Porque cuando tenés un área tan grande en la que en realidad necesitas llenarla, ¿no?, para usar una palabra digamos simple, claro, esto que comentaba más temprano, tenés realmente un problema porque todo te queda chico. Entonces, a partir de ese problema, digamos, y de ese desafío, hay una obligación de todas las partes a empezar a ser creativos y originales a la hora de repensar y reconstruir el lugar. Hoy conviven un montón de actividades, y lo que nos gusta también del espacio es este ejercicio de convivencia y de tolerancia que el espacio obliga a que suceda. Digamos, el fin de semana pasado ustedes fueron testigos con el Encuentro Metropolitano de Danza Folclórica, que estaba conviviendo con un torneo de patines, y bueno, la convivencia fue buena. Y tenemos que tener en cuenta también que una de las cosas que nos queda chico, que siempre queda chico en un ámbito tan grande y tan desafiante, son los presupuestos. Hola. Sí, se nos corta. Sí, creo que que una de las cosas que quedan chicos son los presupuestos también. Los presupuestos también nos quedan chicos inmediatamente.
Por supuesto. Cuando hablamos de una extensión tan grande como el mercado, todo termina quedando chico. Y ahí, justamente, hablábamos el otro día también con ustedes, con Walter, de que a veces no es solo un tema de presupuesto, sino de generar articulaciones, coordinaciones entre las distintas partes. Cuando hay una intención, es mucho lo que se puede hacer incluso con los recursos que ya uno tiene disponibles, ¿no? Entonces, si bien sabemos que las grandes cosas no se forjan a puro voluntarismo, es necesario un compromiso de todas las partes a saber en la que de alguna manera empezamos es borrón y cuenta nueva. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, más allá de los grandes emprendimientos que a futuro puedan venir al mercado, porque obviamente estamos hablando de mercado, pero la comunicación interrumpida de todas maneras... Le agrega un misterio a todo esto. Habíamos estado hablando antes del Día Internacional de la Poesía, le agrega una poética comunicacional, porque sí. La gente va teniendo que completar el relato, teniendo que poner parte de sí mismo para poder completar, y eso confiamos mucho en nuestra audiencia para eso. Cada vez más inteligente, está genial. Sí. Decía que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decís. Creo que hay una forma en la que se está como empezando a aprender que bueno, sí, y que hay proyectos que van a volver. Nosotros recordamos, y el otro día lo hablábamos también con Valentín, pero lo recordamos mucho con Sheila muchas veces, la oportunidad que es nuevamente, porque los que tenemos unos años y pasamos por lo que fue el proyecto Viene en AFE, en las instalaciones del Mercado Central, nos quedamos con ese gusto a poco de lo que podía haber sido y no fue. Y bueno, esperamos que esta sea la definitiva y que ahora sí podamos construir esa visión colectiva, ¿no es así, Valentín? Sí, ojalá que sí, que haya una acumulación en el aprendizaje de todas las partes, y ahí, bueno, políticamente también se tiene que entender que a veces los proyectos y los tiempos de las ciudades y de su gente van más allá de un periodo de gestión de 5 años, y va más allá de los propios límites de cada una de las instituciones, y que es necesario, tanto en lo temporal como en lo institucional, y creo que este tipo de desafíos de alguna manera ponen en juego esta necesidad que bueno, que nos va a hacer una mejor ciudad, y a quienes le toca administrar también con mejores instrumentos. Bueno, te agradecemos, Valentín, realmente de todo corazón esta entrevista, esto que compartimos con la audiencia, y también la paciencia por haber sostenido la comunicación con las dificultades que hemos tenido para mantenerla al aire. Así que, bueno, este agradecimiento, el que nos mantengamos en contacto, y bueno, seguiremos ahí aportando a esta lluvia de ideas que tenemos en este día de lluvia real, ¿sí? Genial, bueno, muchas gracias por la llamada. Lamento, bueno, también perdí un poco como el hilo, pero bueno, estoy a disposición, y agradezco. No, somos nosotros los agradecidos, Valentín, y además el hilo quedó muy claro porque aportaste justamente todas
los posibles focos y sobre todo la dimensión de un proyecto de semejante envergadura que en definitiva está aconteciendo y sucediendo y no está cerrado. Exacto. Bueno, Genial. nos estamos viendo en esas instalaciones del mercado donde nos toque la vida. Pero bueno, esperemos que pronto nos estemos viendo y estemos charlando y estemos construyendo más cosas en conjunto. Tenemos más noticias para nuestro boletín de actividades de este día tan particular. Y había anunciado previamente que en este ámbito del metropolitano había algunas entrevistas y eso que queríamos compartir. Pero siempre antes conviene cortar un poco esta palabrería y pasar un poco de música. Sí, que seleccione nuestro operador la música con la que podemos seguir. Allá estaremos. Y después estaremos compartiendo estas entrevistas que realizaron entre Ari y Sheila la semana pasada y que son muy valiosas. Ponemos una música, una que vos quieras porque es tu cumpleaños, entonces elegís vos una. Mientras tanto, mientras buscamos alguna forma musical, vamos a ir ordenando esas entrevistas y vamos a contarle al público de qué fueron esas entrevistas y en qué contexto se realizaron. Bueno, nos pareció muy interesante en el contexto del metropolitano generar un espacio en el cual se nos ocurrió, pero además porque visualizamos a 3 compañeras con diferentes roles en esta actividad de danza. Una de ellas es Pía Cabrera. Pía Cabrera es una bailarina muy joven, tiene 13 años y bueno, particularmente nos gustó muchísimo cómo bailaba. Pertenece a un elenco de gente que se está formando, del Hornero, y dirigido por Teresita Maldonado, que como siempre genera este semillero de nuevas o por lo menos futuras personas que se dediquen a nuestro arte de danza. Y bueno, le solicitamos ese espacio y Pía respondió muy bien a nuestra propuesta. Después vimos un elenco que en realidad nos gusta también mucho, un elenco relativamente nuevo, que está a cargo de la dirección de Carolina Fariello, una directora también muy joven. Ella tiene además el rol de bailarina, por supuesto, pero también, bueno, dirige desde hace no tanto tiempo este elenco que se llama La Juntada y que trabajan, son realmente una juntada de mucha gente. Han logrado juntar mucha gente y bueno, y tiene una propuesta, pero también una mirada, en este caso relativamente nueva en función de este rol de dirección. Y por otro lado, después entrevistamos a Paola Di Martino, que es una colega, una compañera que también, una bailarina de mucha trayectoria, que ha incursionado por diferentes rubros desde el punto de vista técnico, pero que además tiene su escuela de danza en lo que es algo muy, muy conocido por sobre todo las personas que viven en Maldonado, que es todo ese colectivo de La Mancha. Un colectivo muy grande. Un colectivo muy grande y que, bueno, lleva una trayectoria de muchísimas décadas ya, por donde han pasado varios colegas, sobre todo, o quienes ahora son colegas, pero que se formaron en todo ese espacio, y que Paola dirige además un elenco, además de dar sus clases y demás. Ella sigue siendo una exquisita bailarina, pero también nos concedió unos minutos
en un perfil que bueno, que también suma y varía, que es como bailarina, como directora de elenco, pero además como docente y como encargada, digamos, en roles que están vinculados con la parte, digamos, de pedagógica sobre el arte. Sí, y digo, y por otra parte una herencia muy, muy interesante, digamos, que ella recibe por parte de María Emma Núñez, digamos que fue la fundadora del Teatro de la Mancha. Claro. Donde bueno, la parte de teatro sigue a cargo de otra docente, digamos, pero ella asume por herencia de María Emma, digamos, la dirección de todo lo que tiene que ver con el área de danza. Y nos cuenta en la entrevista también, digamos, mucho sobre su carrera artística profesional, ¿no? Digamos, tanto acá como en México. Y nos pareció, digamos, terminar este mes de marzo con tres visiones, tres focalizaciones o tres miradas de tres mujeres de diferentes generaciones contemporáneas. Uh-huh. Bueno, mientras tanto vamos a otro tema, porque mientras vamos convirtiendo y solucionando algunos problemas técnicos de una defensa, se ve que la lluvia nos ha traído una cantidad de se nos mojaron los circuitos. Pues estaban hechos a través del celular, quedan en un formato que no es MP3. Sí, me pareció que yo los había pasado en MP3, pensé que lo hice mal y bueno, ahora se está haciendo bien y quedará bien. Pero hace unos días Eros hizo una pregunta que a mí me pareció muy interesante y que le dije que una de las personas más indicadas para responderle estas preguntas que él tenía era su abuela, y que se las preguntara. Entonces vamos a darle acá el espacio para que se presente y salude en nuestro espacio infantil a Eros. Hola, buenas tardes. Como ya les dije, estoy de mañana, pero ahora estoy presente de vuelta. Y se viene semana de turismo. Y Eros tenía en ese sentido algunas preguntas. ¿Qué es la criolla del Prado? Bueno, la criolla del Prado es en realidad el nombre que se le da a todo un acontecimiento que sucede y transcurre en la semana de turismo o Semana Santa, según como quieran, digamos, relacionar y vincular esto, pero sí está vinculada con Semana Santa. De hecho, empieza y culmina con los días que tienen que ver con la tradición católica, que es el sábado de Ramos y después, bueno, el domingo de Ramos y después el domingo de Pascuas, y que en este caso va a iniciar el 2 de abril. En este espacio que funciona durante toda esta semana en lo que habitualmente el público conoce como la Rural del Prado, o sea, un espacio que está concedido a la ARU, a la Asociación Rural del Uruguay, pero que durante esta semana la Intendencia de Montevideo genera un híbrido, digamos, entre lo que son las costumbres y algunas tradiciones de campo con otras que tienen que ver más con lo citadino y la ciudad. De todas maneras, hay tradiciones que creo que son transversales, como muchas cosas que funcionan o que se ven y que se pueden disfrutar. Lo que tiene más, digamos, de tensión, digamos, en el tema rural está vinculado con lo ecuestre, ¿no? Con lo que tiene que ver con esos juegos de a caballo que tienen diferentes nombres y que, bueno, ahí hay todo un concurso de montar caballos en diferentes estilos y para los cuales, bueno, en este espacio que queda en el Prado,
hay un ruedo en donde se hacen todas esas actividades y después, bueno, y esto empezó a funcionar en el año 1925, creo que fue la primera edición de la Criolla del Prado y ahora vamos por la número 96, creo que va a suceder, ¿no? Sí, digo, y la gente habla habitualmente de doma, digo, pero en realidad los que conocen del asunto dicen que se trata de una jineteada. Se trata de una jineteada, no van a, claro que a veces digo, eso está vinculado con unos ahí, unos potrillos o cosas que son bastante, uno los ve corcoviar y qué sé yo, y entonces no estarían tan domados, sino que con ese todo juego, lo contrario. Pero bueno, yo qué sé, eso le corresponde a toda la gente. Y después, bueno, pero eso, en 1925 más o menos fue la primera y va a transcurrir supuestamente la número 96. ¿Cuándo fuiste por primera vez? Y yo calculo que fui de muy chica, pero que me acuerde y que tenga, digamos, memoria de eso, fue más o menos cuando tenía entre 9 y 10 años, porque yo ahí fue cuando empecé a bailar. Y se estilaba como sigue sucediendo, salvo algunas interrupciones correspondientes a periodos negros, oscuros y muy lamentables de nuestro país, en donde la danza siempre tuvo un espacio de diferentes maneras, pero más o menos entre los 9 y los 10 años comencé a bailar. Y bueno, iba al Prado, donde muchos elencos generaban sus espacios de danza, que eran, por cierto, bien distintos a los de ahora, pero más o menos hace ya unos cuantos años, porque tengo 62. ¿Qué es el Fogón Praxis? Bueno, el Fogón Praxis es un espacio también que en varias oportunidades hemos ganado ante la presentación de un proyecto, es como un llamado que hace la Intendencia de Montevideo para generar la atribución de esos espacios. Y bueno, Praxis ha tenido por proyecto, repito, la posibilidad de tener la adjudicación en varias oportunidades de esos lugares. El fogón, en definitiva, de Praxis es un lugar en donde se desarrollan durante toda la jornada diferentes actividades, desde el punto de vista cultural, artístico, desde el punto de vista también académico, porque Praxis tiene todos estos focos que están vinculados también con hacer de repente mesas redondas, seminarios, a los cuales hemos invitado a diferentes personas vinculadas con, sobre todo, la gestión política cultural, que es lo que en definitiva, como hablábamos hace un rato con Valentín, es lo que da lugar a los presupuestos y a que se generen nuevos, no solo que se mantengan y permanezcan determinados proyectos, sino que haya nuevos también. Entonces también hemos hecho en ese sentido algunas acciones, y después tenemos además toda una parte que siempre comienza a partir de las 19 horas, que es la presencia de los elencos de danza y otros elencos que no solamente son de danza nacional, sino que hemos tenido siempre la visita de elencos como por ejemplo el cuerpo de baile de danzas rusas o las danzas árabes. También tenemos música y canto, no solamente tradicional, como pueden ser la parte rural, tango, hemos tenido candombe. También generamos talleres que son abiertos al público mayoritariamente. Los que no son abiertos al público los dedicamos en forma totalmente gratuita a las personas de nuestro sector para poder seguir desarrollando capacidades y demás, como en el caso del año pasado. Y otros talleres que están vinculados a otras áreas, como por ejemplo el hip hop, que nos parece que es algo que, bueno, que hay muchas personas dedicándose y gente que además pone no solo un muy buen emprendimiento, sino muy buena onda en generar, digamos, empatía con el público que transita y que también va haciendo experiencia.
Hemos tenido títeres, unos maravillosos títeres en la calle. Y después tenemos a partir de las 20 o según el horario que se pone, la parte gastronómica, que sin duda es la mejor de todo el Prado, con la variedad, no solo la mejor en calidad, sino la mejor en precios. Y veremos este año qué es lo que sucede, porque todavía estamos sin saber cuáles son los espacios que se van a asignar. ¿Tendremos fogón este año? Bueno, es lo que estaba diciendo, todavía no, si bien se entregaron los proyectos y se cerró, todavía no hay novedades sobre esa selección. Esperemos que sea pronto, porque bueno, esto lo que sí tiene, y esto es general, nos da muchísimo trabajo desde todo punto de vista montar cualquiera de los espacios que son asignados, y no solamente el montaje que conlleva un fogón en cuanto a estética, a programación, y demás, sino que todo lo que tiene que ver con la parte gastronómica, que en nuestro caso es lo que los fondos esos son absolutamente destinados al mantenimiento de una ONG, lo que conlleva generar, digamos, bueno, concesiones, comprar mercadería, instalar freezer, heladeras, mesas, sillas, todo ese tipo de cosas, que da muchísimo trabajo, así que esperemos que sea pronto, porque todo eso demanda un tiempo importante que no lo estaríamos teniendo. No sé si he respondido correctamente, estimado, a sus preguntas. Yo me parece que tenemos un futuro periodista, Pero ni que hablar. Impresionante, ¿no? Digo, tenemos un periodista en potencia. Bueno, él me preguntaba a mí cuando fui la primera vez al Prado, y él tenía días cuando fue al Prado. Días no, unos meses, poquitos meses, porque nació en noviembre, y en ese año, al próximo Claro, año... tres meses, 4. Tendría 4 meses cuando fue a su primer Prado, Eros, y sigue yendo cada vez que hay actividad. Pero es un espacio muy, muy genial, donde además para la danza tradicional es como una zafra de las actividades. Y bueno, ya hice mis preguntas. Un saludo y muchas gracias. Y bueno, nos vamos con un tanguito ahí de Astor Piazzolla. Estamos acá con una bailarina muy, muy, muy jovencita. Es una bailarina que forma parte... Bueno, está.
Estamos acá con una bailarina muy, muy, muy jovencita. Es una bailarina que forma parte de la institución folclórica El Hornero, que está dirigida por la profesora Teresita Maldonado y por el profesor Gustavo Imperial. Y en el Encuentro Metropolitano nos encontramos con que la institución folclórica El Hornero presentó un espectáculo con niños, con jovencitos, preadolescentes que están dando sus primeros pasos en lo que tiene que ver con la danza folclórica. Y dentro de ese elenco hay una bailarina que se llama Pía, que la vamos a presentar, digamos, y que ella nos va a contar un poco cómo empezó a lo largo de todo este tiempo, digamos, su vinculación con la danza folclórica. ¿Cómo estás, Pía? Yo muy bien, la verdad, muy contenta de que me hayan llamado para hacer la entrevista. ¿Cómo comenzó tu vínculo con la danza folclórica? ¿Desde qué edad? Empecé como a los 12 aproximadamente, cerca del año pasado, del 2022, del Prado. O sea que hace muy poquito. Claro, que empecé hace un año, sí. Empecé, sí, a mediados del Prado de 2022. Y la verdad, los primeros bailes, las primeras danzas siempre fueron como los más difíciles. Los primeros ensayos, esas cosas, fueron como difíciles al agarrarle la mano a la... Venís con ya de alguna manera con mucho en tus genes de danzas, digamos, porque parte de tu familia, tu abuela, tu mamá, en fin, digamos, todos en alguna medida han sido y son bailarines. Sí, la verdad, yo nunca he visto bailar a mi madre ni nada de eso, tampoco a mi abuela, la estoy viendo recién ahora bailar esas cosas. A mi madre la he visto solo por videos y fotos, ya que yo era muy chiquita y si bailó no recuerdo muy bien las cosas y eso. Claro, ¿qué expectativas tenés con respecto a la danza? ¿Qué es lo que esperás que ocurra contigo en función o en relación con la danza? Bueno, en realidad espero crecer como bailarina, espero crecer y aprender mucho de las danzas y de la música en general. Está bien, digamos, y esta experiencia que estás realizando a nivel colectivo con el grupo de preadolescentes y de niños del Hornero, ¿te agrada, te gusta, te hace sentir cerca, digamos, o ir acercándote cada vez más a la danza folclórica? Sí, la verdad me siento muy, muy bien de estar en ese grupo, me gusta mis compañeros, me gusta mi profesora, la forma de aprender también. Que nos enseñe y eso me encanta. Bueno, eso es sumamente importante. Digamos, muchísimas gracias, Pía, por habernos concedido esta entrevista. Esperamos que tengas un enorme desarrollo y la posibilidad de poder seguir viéndote bailando. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un gusto. Carolina Fariello, una bailarina que conocemos hace muchos años y queremos que ella nos cuente también básicamente cuál fue el motivo que le generó esa posibilidad de insertarse dentro de la danza folclórica y cómo fue ese proceso. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Arrancamos más o menos desde los 8 años, si no antes, a mamarlo con mis padres, de acompañarlos a los ensayos y demás. Y tiempo después, ya con 11 años, empezando a los 12, surgió la oportunidad con Sabia Nueva, que estaba a cargo en su momento de mi padre, Pablo Fariello, y Gabriela del Re, de formar parte de las filas de Sabia y con muchas ganas y mucho orgullo también de conformar el elenco, ¿no? que veníamos viviendo día tras día, porque lo vivíamos con ellos, desde la montada de los espectáculos, el tema de la ropa, y nosotros con mi hermana ahí corriendo para un lado y para el otro. Y bueno, y así se fue metiendo en la cotidiana y ahora, o sea, no hay manera de pensar, de estar una semana siquiera sin un ensayo o programando algo para el futuro.
Y por otra parte, digamos, mucho tiempo también en la Criolla del Prado, también con Sabia Nueva, durante muchos años tuvieron su fogón, lo cual también te conecta de una manera muy intensa con este mundo, ¿no? Sí, así es. Estuvimos entre 7 y 9 años más o menos el fogón. Estábamos ahí casi que en la entrada principal. A mí me tocaba la parte de la programación y coordinación con los grupos, y también el tema de las acreditaciones, que en su momento también se trabajaba con nómina por bailarín, y las acreditaciones con otras compañeras, de Estefanía Firpo, que estaba ahí al lado, como hasta el día de hoy, que nos acompaña en todo el proceso. Y sí, una experiencia desde chica que hoy por hoy nos juntamos con la gente que bailó en ese momento, y queremos volver a retomarla porque fueron como los años de la juventud más lindos, los vivimos espectaculares. Sí, son cosas que ocurren muy habitualmente, que la gente cercanía muy fuerte, muy intensa con la danza, porque es una cuestión que se practica mayoritariamente por amor al arte. Se gana muy poco dinero con esto, ¿no? Es verdad, sí, eso es verdad. Bueno, salvo este año, que fue el año pasado, perdón, que fue el primer año que tuvimos el apoyo económico del Ministerio de Cultura y Turismo, si no, todo se hace a pulmón, con actividades, bueno, yo llevo tal cosa, uno consigue el audio y demás, pero si no, es todo a esfuerzo de cada integrante, que también entre la Juntada y Alma, que somos las mismas direcciones, que por suerte somos casi 40 entre los dos, forjamos eso para que, bueno, no se nos haga cuesta arriba, ni tampoco desembolsar en demasía plata de nosotros, porque es un hobby, ciertamente. Sin duda. Y ensayan ¿cuántas veces por semana? Ahora mismo estamos 2 veces por semana, 3 horas cada día que nos juntamos, jueves y sábado. Perfecto. Bueno, Carolina, ha sido un gusto charlar contigo. Nos encanta verte crecer, nos encanta ver el producto que estás mostrando arriba del escenario, que realmente es de muy buena calidad, y nos gusta por sobre todas las cosas que la gente joven empiece a agarrar la bandera de esto, porque en definitiva el futuro va a ser de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Ari. Sabés que personalmente te tengo un aprecio muy grande por permitirnos hoy encontrarnos acá, y estamos a las órdenes para cualquier otra actividad. Así que bueno, le dejo un beso a todos y nos vemos pronto por algún escenario. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en la Semana Criolla del Prado seguramente, digamos, y compartiendo muchos ratos más de estos preciosos que estamos acostumbrados a vivir juntos. Gracias, Carolina Fariello. Gracias a ti. Durante muchos años compartimos con esta persona que yo les voy a presentar ahora, un show turístico internacional en el que ella era bailarina y yo era cantante. Acá estamos con la profesora Paola De Martino, que en este momento está llevando adelante la dirección del cuerpo de baile del Centro Cultural Teatro de la Mancha. Así que le vamos a dar la bienvenida a Paola De Martino. Bueno, muchísimas gracias por estar, por hacer esta linda entrevista. Encantada de encontrarnos siempre en todos los momentos donde tenemos chance de encontrarnos, de traer a los chiquilines a todos los eventos que hacemos por nuestra danza tradicional, que obviamente nosotros tenemos un grupo muy joven y andamos recorriendo todo el país, entonces encantada de siempre estar en los lugares para presentar todo esto. Bueno, Paola, contanos un poquito, ¿a qué edad empezaste a bailar? Porque sabemos que empezaste a bailar siendo muy, muy jovencita, muy niña, ¿no? Sí, en realidad yo empecé con 4 años en clásico y después, claro, entré al grupo Experimentar Tigüimén en Montevideo, porque soy de Montevideo, el grupo Tigüimén, el cual tuvimos la oportunidad de trabajar en la Tanguería del 40, que ahí es donde nos conocimos. Un grupo el cual también éramos muy jóvenes, también abarcábamos otras áreas de la danza y fusionábamos mucho la danza folclórica con otros estilos de danza, pero también trabajábamos específicamente danza folclórica sin malambo. Exacto, digamos, después hubo una etapa en la que estuviste también muy vinculada con el tango, y profesionalmente laburaste mucho en el departamento de Maldonado, en Punta del Este, etcétera, etcétera, hasta que llegó el momento de partir hacia otro país, ¿no? Sí, viví 19 años en México. En realidad eso fue porque yo me voy a Maldonado porque fui bailarina de tango en el Conrad. Tuvimos por muchísimos años, más de 5 años, tuvimos un espectáculo que se llamaba Tango Night
con mi compañero de escena, con mi pareja de tango, que se llama Guillermo Fleitas, y bueno, y ahí me fui a vivir a Maldonado, y ahí es mi vinculación con Teatro de la Mancha, que es una institución que se encargaba en ese momento de teatro, pero al incorporarme ya armamos como toda la parte de danza, donde dábamos todos los estilos de la danza, pero hicimos un elenco en aquel momento de danzas folclóricas. Y bueno, con el tango sí, tuvimos muchos certámenes ganados en el país, muchos nacionales, y llega la oportunidad de irme a México, y en México lo que hice fue trabajar en los casinos live, con el show de Malambo y de tango, y en escuelas del país, y ahí hice un profesorado de profesora de arte, se llama, que allá es obligatorio en la enseñanza, entonces daba clases en realidad, aunque no lo creas, daba clases de malambo, de danzas folclóricas con intercambios de danzas mexicanas y folclóricas uruguayas, y también incursioné también ahí en enseñanza del rubro de telas, de acrobacia en telas. Pero trabajé muchísimos años ahí, y en el casino teníamos el show fijo de malambo y de tango. También hacíamos otro tipo de shows, porque el área del casino es muy comercial, obviamente teníamos shows temáticos y con muchos bailarines. Y trabajé muchos años ahí, y bueno, ya cuando mis hijos ya estuvieron grandecitos, retornamos al país. Después hubo algún pasaje por la televisión también, ¿no? Por de aquellos primeros reality shows, digamos, que aparecían en la televisión nacional. Sí, estuvimos en casting, yo gané el programa casting como mejor bailarina del programa. Ese programa se editó en el 2001. Se preparó, salíamos cuando no había internet, no era como ahora, que era que los programas de aire se los veía todo el país. Tuvimos una recepción espectacular, y eso nos generó muchísimo trabajo. Yo representé ahí al departamento de Maldonado como bailarina y salí campeona del certamen, y eso me generó no solo como uno dice, fama a nivel nacional, sino que me dio muchas posibilidades de trabajar, y trabajar en televisión, que también fue toda una experiencia que no es lo mismo, ¿verdad? Trabajar en el teatro, trabajar para la tele, muchos contactos que abrieron puertas para muchas cosas, ¿no? Sí, y ahora una herencia importante, digo, por parte de María Emma, que te permite mantenerte vinculada con el Centro Cultural Teatro de la Mancha. Hoy día, contanos básicamente cuál es tu rol dentro del Centro Cultural y qué es lo que estás haciendo efectivamente. Bueno, cuando yo regreso de México, María Emma seguía con la institución. Es una institución sin fines de lucro, pero ellos tienen la parte de teatro y teníamos la parte de danza. Y entonces lo que hicimos fue armar una academia de artes donde se dan clases a niños, jóvenes y adultos de teatro, danza, todos los estilos, folclore, y también yo incorporé lo que traje de acrobacia en telas. Actualmente, bueno, María Emma falleció hace ya como 4 o 5 años. Ella me deja como herencia la parte de la academia, que yo me quedé dirigiéndola. La institución tiene otra presidenta, que es Marita Cirilo, que se encarga de la parte de los elencos teatrales, y yo me encargo de toda la parte de los elencos de danza. Y lo que hemos hecho es con este elenco de danza que va mutando, ¿no? Porque ya hace 10 años que regresé, va mutando, porque van cambiando sus integrantes, y hemos recorrido, la verdad, que casi todo el país con ellos. Muchos concursos, viste que ahora es toda una modalidad de concursos, encuentros, y bueno, también ese elenco tiene folclore uruguayo y también folclore mexicano. Tenemos unos shows de eso. Y sí, con la herencia de María Emma, que nos dejó el nombre de la academia, y seguimos llevando eso adelante a nivel en el departamento de Maldonado. ¿Y como bailarina profesional seguís trabajando en este momento o estás totalmente dedicada a la academia? En realidad estoy dedicada a la academia, igual también obviamente tengo mis productos personales, el cual trabajo para eventos privados. También ahora estoy incursionando en el aire, no tiene nada que ver lo que estoy incursionando, pero es en el área de bachata, que también estamos incursionando por ahí.
y sigo bailando. No como bailaba antes, que bailaba todos los días, durante muchos años yo bailé durante todos los días interrumpidamente, pero ahora con los trabajos de la academia y con eventos esporádicos, pero sí, sigo trabajando. Bárbaro, bueno, como siempre, Paola, un gusto verte, un gusto encontrarte, un gusto saber que seguís adelante y por sobre todas las cosas formando chiquilines, ¿no? Formando gente que le gusta la danza y transmitiéndole esa pasión que sabemos que vos sentís por esta área del arte y bueno, un agradecimiento por haberte tenido acá, por haber venido con los chicos a mostrarnos tu trabajo y a reencontrarnos justamente aparte del día de tu cumpleaños. Sí, en realidad contenta porque está así, si bien es mi cumpleaños, ando siempre embarcada con ellos y nada, ahora un poco preocupada porque en el área de Malambo, el Malambo Fantasía, yo veo que hay pocos exponentes en el Uruguay, quedamos pocos. Los contamos con los deditos de las manos y considero que es un rubro que habría que moverlo más, habría que desde todos los ámbitos, ¿no? Y nada, tratar de conectarme con la gente que hace esa disciplina y a ver si logramos hacer a nivel nacional algo más visible, porque creo que esa disciplina en pocos años, ya el Malambo Fantasía como nosotros lo conocemos, se va a perder. Si las escuelas municipales no tienen buenos docentes. Sí, es verdad. Contamos contigo para eso, para que sigas pensándolo y viendo a ver la forma de por dónde salirle a la cuestión. Muchísimas gracias, Paola. Un abrazo grande, feliz viaje, buen retorno a Maldonado y nos estamos viendo en cualquier momento. Ok, muchísimas gracias, te quiero mucho y divino de haber estado en este evento maravilloso. Un placer fue escuchar a estas compañeras que realmente nos dieron como perfiles de lo actual, ¿no? De diferentes enfoques y emprendimientos, pero sobre todo esto, ¿no? De lo que se está haciendo en este momento y sin duda, bueno, como planteaba también Paola, con algunas dificultades o focos de atención y de reflexión para tener, y vienen en diferentes formatos, como lo que nos estaban expresando. Así que bueno, vaya un saludo para las tres y el agradecimiento por habernos dado estos minutos para reconocer radio. Y ahora, bueno, Diego, ¿qué nos estábamos hablando de la poesía, pero además hay alguien que nos invoca? Sí, bueno, el otro día pensando un poco que íbamos a hablar del Día de la Poesía, dije, bueno, muchas veces es difícil ilustrar, porque si bien hay poetas que han llevado su voz a que quede grabado eso, es difícil, ¿no? Porque de transmitir en la radio. Y estaba pensando que Horacio Buscaglia, el pasado 23 de marzo, fue su cumpleaños número 80, ¿no? Entonces se me ocurrió que podíamos traer la figura de Buscaglia, porque muchas veces un personaje popular, digamos, es difícil, y además al ser multifacético es difícil que se recuerde todo lo que hizo, que fue mucho y en muchos aspectos. Se recuerdan algunas cosas que han tenido más difusión o algunos aspectos, y otros van quedando de costado, como es su parte de poeta, de escritor de libro, digamos. Bueno, quizá esa sea la más inédita, porque todos conocemos la figura del corto, en definitiva, claro. El corto Buscaglia en teatro, y bueno, aquel personaje inolvidable y que tanta falta nos haría en este momento, ¿no? Que era el profesor paradójico. Sí.
Sí. Pero bueno, este perfil de poeta. Claro, pero además también fue publicista. También. Fue director de teatro. Sí, sí. Y bueno, y su parte poética con los famosos mojos, él ya está, esa grabación que vamos a escuchar ahora en un ratito, es de la musicación, con Mateo y con el Quinto y todo eso. Musicación 4,5. 4,5. Y él venía, publicó los mojos para la hora del té, por ejemplo, con la gente de los Huevos del Plata, con Clemente Padín. O sea, abarcó muchos años de creación. Y bueno, vamos a escuchar entonces, si Henry lo dispone, vamos a escuchar la voz de Horacio Buscaglia. A uno lo largan a andar y comienza a hacerlo torpemente. Se golpea la frente con la punta de las mesas, pero uno que se ha propuesto salir caminando continúa, mirando desde abajo el mundo hecho para grandes. Un buen día, de boca contra el suelo, con la nariz sangrando, uno descubre el equilibrio y, parado en sus zapatos, comienza a saltar los muros, a recorrer los prados, a balancearse en las altas ramas de los álamos. Y ya las puntas de las mesas comienzan a golpearnos más abajo. Un buen día, mirando el sol, uno descubre que la vida tiene cosas simples, como la muerte, o complicadas, como la misma vida, o cosas que no se entienden, como la razón, o las cosas que uno aprendió sin saberlas, como el aroma de una flor. Y es que a uno lo largan a andar y comienza a hacerlo torpemente. Y la cosa está en elegir y saber cuál es la vida y cuál es la flor. Si se quiebra la... Bueno, muy bien. Ahí se coló Agamenón Castrillón en el final. Bueno, lo que veníamos conversando, ¿no? Creo que es una figura importante. Importante desde el punto de vista de la poesía, ¿no? Que es la que está más lejos del conocimiento colectivo, digamos. En el 2012 creo que fue que se publicó un libro en la editorial Chaburú que recopila sus canciones y los mojos, y ahí es un buen punto de partida para acceder a su literatura escrita, ¿no? Y no podemos olvidarnos del Príncipe Azul, obviamente. Esa obra maestra, esa pequeña pieza realmente como una especie de canción infantil por antonomasia, con una sensibilidad muy especial. Y que da la pauta de ese personaje. Él mismo era un personaje multifacético, autoconstruido, y nosotros tuvimos la oportunidad de compartir unas cuantas cosas, si bien no una amistad, pero nos conocíamos con Sheila, con el corto, aquellos años de militancia. Y hay una anécdota que yo siempre cuento del corto, porque me quedó grabada a fuego. En el Teatro Astral había un activo de un partido político en el que él militaba, y nosotros también en aquel momento, y las cosas como suelen pasar. Estamos hablando de la década del 80, finales de la década del 80, tal vez principio del 90, pero ese periodo muy complicado, para dentro de las discusiones partidarias las cosas se ponen peludas, ¿no? Todo el mundo quiere tener razón y todo el mundo tiene una opinión más, y también la cosa se estaba poniendo tremenda, y de repente vemos todo al corto parado arriba de una mesa pidiendo calma a todo el mundo, calma, y de repente en el video, calma, y vamos a concentrarnos y vamos a ver de lo que vinimos a hacer, calma, y de repente en el medio de lo que está hablando queda completamente congelado y duro, y dice: puta, ¿cómo será el relajo? Es la primera vez en mi vida que yo pido calma. Sí. Y hablabas recién de Príncipe Azul. Yo creo que es
interesante en toda la obra de él, la mirada hacia la niñez, ¿no? Bueno, con canciones, los textos, eso claro. es indudable, pero más allá de eso, lo que escuchábamos recién también viene desde ahí, y lo que vamos a escuchar ahora también, que no es Príncipe Azul, pero es una canción que compuso junto con Pipo Espera, otro también muy poco difundido hoy. La letra es de Horacio Buscaglia y la música de Pipo Espera. Y bueno, y yo diría que hoy estábamos hablando de la belleza, de la poesía y todo esto, y les pido que presten atención a este tema, que es una cosita cortita, y creo que ahí se refleja la belleza justamente. Si se quiebra la racha del caballo, tan clemente para las venceduras, de aquella vez el mundo era tan distinto, parecía que teníamos 10 años y unas ganas de hacer todo de vuelta. El tamaño de las manos no importaba. De aquella vez el mundo era como de barro, lo amasábamos igual que a nuestros sueños. Una vez fue el hogar, otras caballos que soltábamos al cielo de las calles. De aquella vez el mundo no empezaba, hasta que uno sonriendo lo miraba. Comenzaba su andar, dueño del viento. Inventábamos el fuego en la mirada. De aquella vez el mundo en un bolsillo, junto con mis cosas lo llevaba. Tantas veces lo di, casi por nada. Creí que era tan fácil, me equivocaba. Yo no sabía más. La calidez que podía... son esas personas que vale la pena cruzarse en la vida. No, la actividad artística tiene serias dificultades para volver ricos a los artistas. Es una, digámoslo de una vez, para siempre, jóvenes uruguayos que pretendan un futuro próspero y bien remunerado, disparen de la actividad artística, ¿no? Esto por acá no va a ser. Pero sin embargo te da esa enorme posibilidad de conocer y de cruzarte con personas que tal vez no te hubieras cruzado de otra manera, y que te generan otro tipo de recompensa. Sin duda Horacio Buscaglia era una de esas personas, por más que vos te cruces levemente en los pasillos, de vez en cuando te deja esa ambivalencia de un... de un mundo interior, de una cosa distinta a lo que uno ve justamente cuando te cruzas en los pasillos. Una persona muy alegre, muy divertida, muy extrovertida, siempre con un comentario agudo, sarcástico, punzante, pero por otro lado está esta otra faceta y esta sensibilidad que la poesía y la escritura le permitió sacar hacia afuera, y sin duda que siempre va a haber un lugar para esa. La poesía es en sí misma una reflexión sobre la belleza,
por más que te dé carozo y te dé que no querés la belleza y que querés decir frases, estoy pensando en algunos amigos poetas que se afirman mucho en la sonoridad de las palabras y de los vocablos y combinar la sonoridad de la palabra tratando de hacer abstracción del significado y del significante de la parte semiótica o comunicacional de la poesía y simplemente tratar de juntar palabras porque por algún motivo le parece que la sonoridad de esas distintas palabras tienen una cadencia. Pero tiene una cadencia para la persona que las está juntando esas palabras. Siempre hay una poesía es una delación de mi posición en relación a la belleza. La poesía, la que podemos escribir torpemente y la que podemos compartir y disfrutar o odiar, pero siempre la poesía es un instrumento clave para delatarnos en cuanto a cuál es nuestra posición en torno al tema de la belleza, qué nos parece bello, y tal vez ahí también haya una enorme potencia. Hay un tema que tiene la poesía que el valor de la poesía como forma de generar sentimientos, de expresar ideas y de alguna manera influir en las opiniones de los demás, lo vemos más en quienes la odian y quienes, como decía el insigne José Primo Rivera, cuando escucha la palabra cultura echa mano a la pistola. Imagínense si escuchara la palabra poesía, iba a buscar, en aquella época sería una metralleta Thompson, no había todavía K-47 ni nada de eso, pero se manotearía una Thompson de aquellas de barril, y barrería con todo lo que hubiera en su camino. ¿Por qué los sectores más reaccionarios de la sociedad odian tanto a la poesía? Porque de alguna instintiva manera entendieron, a veces más que a quienes va destinada. Digo, es una reflexión en voz alta, es una simple opinión, pero creo que debería abrirnos los ojos, ¿no? Sí, vaya cuestión para reflexionar, sobre todo en estos días en donde avanzan las derechas y siempre la cultura es como y por añadidura, como quedan magros los recursos para las izquierdas, también se recorta la cultura y el arte. O sea, siempre estamos paliciados, en definitiva. Es complejo porque, bueno, ante la miseria, donde determinados sectores se tienen que hacer cargo de, en alguna medida, paliar las situaciones tan lamentables y los fenómenos que provoca la derecha, sin duda, vaya que es absolutamente difícil. Pero bueno, de todas maneras, quienes siempre están cercenados de otros presupuestos y de otros recursos es sin duda lo que está vinculado al arte, a la cultura, y se complica bastante. Yo creo que todos entienden, mayoritariamente, además a nivel de esos sectores. Creo que si algo entienden es de la importancia que tienen en este caso las palabras ordenadas con una voluntad artística. Sería la poesía, ¿no? Sí, puede ser. Podría ser por ese lado, o una intención al menos artística, porque creo que no es solamente escribir o decir, hay una intención que va más allá de esa cuestión como básica, ¿no? A mí me llama ese ordenamiento que decía Walter, por ejemplo, de, bueno, cómo suenan las palabras, cómo suenan y cómo quiero yo que suene mi poesía.
que hay muchos artistas que así lo hacen, desde Guillén, por ejemplo, hasta otros amigazos conocidos como bueno, Javier en México, que cuando él le da una sonoridad cuando lee sus poesías, o Luis Pereira, que también tiene por el otro lado, que tiene otra, por la disonancia y por todo lo demás. Que además, fíjense que además de la intención, no es cualquier cosa, porque todos tienen una muy buena voz, o sea que eligen muy bien su direccionalidad, y ahí vaya un saludo para todos estos poetas, pero también para María Laura, nuestra amiga. Y bueno, estamos en el... Sí, a mí siempre, y seguiré con esa cosa que me abre la poesía, de por qué la odian tanto. Bueno, la poesía no es la más popular de las artes, no es la forma más colectiva, no sé, sin embargo, siempre pone los primeros muertos y exiliados en cualquier revuelta reaccionaria. Recordemos la Guerra Civil Española y toda la cantidad de poetas que mandó al exilio o a la fosa, algunos que todavía no pudieron encontrar ni identificar los cuerpos, y otros que salieron a recorrer el mundo y a escribir de distintos lugares, y ni que hablar nuestra propia dictadura y todo eso, ¿no? Entonces, qué importancia cardinal que tendrá la poesía, aunque a veces como el oxígeno sea tan importante. Cosa, nos olvidamos de decir que hay un gran evento en el Mirador de la Intendencia. En realidad, digamos, a ver, el Mirador de la Intendencia está realizando espectáculos artísticos todos los días de la semana. Quedaron 200 artistas seleccionados para cubrir la programación de todo el año. Y bueno, tenemos el gusto de comunicar que quedamos seleccionados, digamos, dentro de esa grilla de artistas nacionales, y nos convocaron para el sábado 1 de abril, donde vamos a estar realizando 3 participaciones breves de 20 minutos cada una, a las 14, a las 15 y a las 16 horas. Sábado 1 de abril, entonces, en el piso 23 de la Intendencia, en el Mirador Panorámico. Feliz cumpleaños, Henry. Feliz cumpleaños, Henry, sí. Arriba con Tuti. Y hasta la semana que viene. Y hasta la semana que viene. Así finaliza Reconocer, el programa del equipo Praxis. Nos reencontramos el próximo sábado de 12 a 14 horas en radiofrecuencia808.com.